Bienvenidos a la mesa redonda global que organiza la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con el señor Gerardo Di Casa, quien hasta el pasado 15 de julio se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y quien regresa nuevamente como director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, de la misma organización. Gerardo ya se había desempeñado como director del DECO, al frente del cual le ha tocado dirigir más de 50 misiones de observación electoral. Es licenciado en Derecho y con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Di Casa cuenta con una amplia experiencia en materia electoral. Trabajó en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México y fue asesor de organismos federales y estatales en temas electorales y de democracia. Ha impartido diversas cátedras y conferencias en México y en el extranjero, cuenta con numerosas publicaciones académicas en distintos idiomas sobre democracia y sistemas electorales y ha sido profesor invitado en las universidades de Princeton, Georgetown y Sciences Po. Bienvenido, Gerardo Di Casa. Es un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en este programa Mesa Redonda Global. El gusto es mío, Angie. Por favor, un agradecimiento muy sincero al presidente Leonel Fernández, a quien admiro y estimo mucho. Estoy a tus órdenes para hablar de la democracia regional y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. La Organización de los Estados Americanos pues fundamenta su línea de acción tomando en cuenta 4 pilares fundamentales. Y uno de los pilares más importantes, en tanto que foro político por excelencia de las Américas, pues es precisamente el fortalecimiento a la democracia. ¿Podrías explicarnos tú, Gerardo, cuál es, digamos, el trabajo, el alcance del trabajo de la OEA a través de esta Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y en qué beneficia o beneficiaría al ciudadano común de los países que conforman el continente? Por supuesto, y es una pregunta que nos permite a nosotros mostrar nuestro trabajo. La Secretaría se funda en 3 ejes de actuación democrático. El primero, como bien has dicho, son las misiones de observación electoral. Esa es una parte fundamental cuyo impacto directo a la vida de los ciudadanos es en tener mejores procesos electorales. El segundo eje es en todas las misiones especiales que despliega la organización. Estas misiones, de las cuales tenemos varias en la región, varían en su temática, pero pueden ser desde la misión anticorrupción y contra la impunidad que tenemos en Honduras, o la misión de paz que tenemos en Colombia, por supuesto la misión sobre el diferendo fronterizo entre Belice y Guatemala, tenemos una misión de diálogo político en Haití, en Nicaragua, en fin, tenemos varias misiones de esta naturaleza que también impactan en temas concretos en la región. Y el tercer eje es la relación con los congresos. Muchas veces las organizaciones internacionales están representadas evidentemente por el Poder Ejecutivo, pero también tenemos relaciones con los congresos. Esto va desde impulsar leyes que van en el mismo sentido de la normativa interamericana hasta la capacitación de cuerpos legislativos, entonces impacta en eso. Bueno, y tú mencionabas lo que es las misiones electorales, las misiones de observación electoral, y vemos que esto implica un trabajo enorme, no solamente de oficina, sino sobre todo de campo. Vemos como la Organización de los Estados Americanos pues despliega una cantidad inmensa de delegados allí donde se desarrolla un proceso electoral. Recientemente en México, en donde la OEA participó, encabezada por el expresidente de la República Dominicana, el doctor
Leonel Fernández Reina, quien fuera elegido como jefe de la misión electoral en México, pues allí hubo un despliegue de 65 expertos de 23 países que asistieron como observadores electorales a la que ha sido considerada las elecciones más complejas del pueblo mexicano debido al alto número de candidaturas que había en juego. Se dice que más de 18,000 a cargos electivos. ¿En qué consiste las misiones de observación electoral? ¿Por qué y para qué se realizan? Bueno, como bien dices, hemos tenido la fortuna, no solo en México, sino también en Bolivia y en Ecuador, de contar con la presencia del presidente Fernández como nuestro jefe de misión, que dota de las misiones no solo de un gran respeto hacia las autoridades electorales y la población en donde está por sus convicciones democráticas, sino que también tiene una gran claridad sobre los aspectos que constituyen una verdadera democracia, y ha sido muy útil eso en nuestras misiones. ¿En qué ayudan las misiones de observación electoral o cuáles son sus objetivos? Bueno, eso ha cambiado a través de los años. En un inicio, y diría yo hasta los 90, en realidad eran mecanismos antifraudes, ¿no? Es decir, ubicar dónde estaban las debilidades en un proceso electoral, señalar cuando había algo, digamos, erróneo significativamente y denunciarlo. Eso ha ido cambiando. Nuestras misiones de observación electoral hoy buscan analizar realmente tres grandes ejes. El primer es la participación política, y eso va desde la participación política de las mujeres, la participación política de afrodescendientes indígenas, de las personas con discapacidad, de los votantes en el extranjero. Entonces, ¿cómo participan tanto en el ejercicio del voto como desde las candidaturas la población? El segundo eje tiene que ver con el proceso en sí, desde su concepción, desde su registro de candidatos, desde su formación del padrón electoral, desde las campañas políticas hasta el día de la votación, y posteriormente todos los problemas y todas las controversias que se resuelven en tribunales después de la elección. Y el tercero tiene que ver con lo que ahora se denomina integridad electoral, aunque yo en lo personal prefiero calidad electoral, que tiene menos sesgo, digamos, moral y más un elemento técnico. Y ahí vemos desde la violencia electoral, ¿no?, presente desafortunadamente en muchos de nuestros procesos, la fiscalización del financiamiento político electoral y el intervencionismo de los gobiernos en los procesos electorales. Bueno, y esta labor de observación electoral tiene más de 55 años ininterrumpidos en la organización, casualmente la misma edad de la democracia de la República Dominicana. En efecto, en 1962 fuimos uno de los 2 primeros países en recibir una misión de observación electoral, y hasta la fecha llevamos 16. ¿Cuál ha sido el impacto de estas misiones de observación electoral en los países que conforman el hemisferio, y cuáles han sido los grandes hitos de los últimos años? Es correcto, República Dominicana y Costa Rica, los primeros 2 países en invitar a la organización a desplegar una misión de observación electoral. Seguimos yendo, esperemos estar por allá también en los próximos años, en 2020, observando las elecciones allá. ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, no lo digo yo, lo dice un estudio de Harvard, de Pippa Norris, diciendo que las misiones de observación electoral como mecanismo de poder suave han sido sumamente eficaces, y alrededor del 50% de todas nuestras recomendaciones han sido implementadas por los países, lo cual nos da muchísimo gusto porque no es un mecanismo obligatorio. Entonces eso quiere decir 2 cosas. Uno, que nuestras recomendaciones son útiles, es decir, que observamos bien, recomendamos bien y los procesos van paulatinamente mejorando. Y la segunda cosa que quiere decir es que es un mecanismo que tiende a la mejora continua de los procesos, y eso es algo muy positivo. Los grandes hitos, considero, en los últimos años, mencionaría realmente 3, 2 de ellos externos y uno interno.
Los externos son que por primera vez en 2016 y ahora por primera vez en 2018 hemos observado en Estados Unidos en 2016 y ahora en 2018 vamos a observar en Brasil. Esto a raíz de invitaciones que han formulado los gobiernos. Eso no solo muestra una apertura de estos gobiernos, sino también un reconocimiento a la buena labor técnica de las misiones de observación electoral. El tercer elemento es más interno, pero igualmente importante, que es que durante mucho tiempo hubo una prohibición de las misiones de observación electoral de recibir financiamiento regular por parte de la organización. Es decir, todas dependían de donaciones externas. Y por primera vez el año pasado se autorizó que también presupuesto de la organización puede ser utilizado para desplegar misiones de observación electoral, lo cual no es un tema menor. ¿Y cuáles son los principales indicadores, según tu valoración, de que una contienda electoral cuenta con los estándares de calidad y de transparencia que exige una organización internacional como lo es la OEA? Y una pregunta que se hace la gente, ¿el hecho de que haya una misión de observación electoral garantiza per se que haya transparencia en unos comicios? Bueno, yo diría que es un factor de transparencia, no sé si garantiza únicamente eso. Una de las cosas que nosotros medimos en las misiones de observación electoral es la transparencia dentro del proceso, es decir, si hay acceso a toda la información que el elector debe de tener. Pero ¿cuáles son los factores que nosotros medimos para que se dé una elección plena? Obviamente esto va desde la constitución del voto, que debe de ser libre, que debe de ser secreto, que debe de ser universal, hasta la conformación de la competencia electoral. Es decir, que debe de existir una competencia electoral en donde debe de haber no igualdad, diría yo, de condiciones, pero sí igualdad de oportunidades, equidad dentro de esas oportunidades, el poder acceder a una competencia electoral competitiva, libre, justa. Claramente esos son los factores que nosotros estamos viendo. Y lo principal, que la voluntad popular expresada en las urnas sea aquella reflejada por la autoridad electoral. Bueno, has hablado de muchos factores. O sea, que ustedes cuando van a hacer la observación en la misión de observación electoral, miran una serie de factores, lo analizan a nivel de organización electoral, a nivel de tecnología, el uso de la tecnología, la inclusividad, la competitividad, mencionabas, la equidad, que haya justicia, el tema de financiamiento de campañas electorales, lo has mencionado también en nuestra conversación. Todos estos factores, ¿cómo crees que ha avanzado la región en este sentido? ¿Hemos avanzado realmente? Y si lo mencionabas también ahorita, que decías que un 50% de las recomendaciones que ustedes formulan o establecen en sus, digamos, informes finales han sido de alguna manera acatadas por los gobiernos. ¿Realmente encuentra la OEA, sienten ustedes que tienen la cooperación de los países a la hora de poner en práctica esas recomendaciones que ustedes establecen en sus informes finales? Bueno, sin duda, muchas preguntas ahí. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Creo que de entrada, obviamente, la democracia en términos generales en la región ha avanzado, ¿no? Es decir, tenemos elecciones competitivas en prácticamente toda la región, con contadas excepciones. Tenemos alternancia en gran parte de la región. Tenemos elecciones competitivas, tenemos transparencia, tenemos en mayor o menor medida en gran parte de la región. Hay cosas que mejorar, claro, y la historia democrática de un país no siempre es ascendente y no siempre es, digamos, ininterrumpida, desafortunadamente. Entonces siempre hay que estar vigilantes, siempre hay que cuidar nuestra democracia, ¿no? Pero sin duda creo que las misiones de observación electoral son un factor de mejora en tanto, por un lado, señalan
los aspectos que deben de mejorar y las áreas de oportunidad para mejorar. Resaltan lo positivo de una elección y por dónde debe de seguir. Las buenas prácticas comparadas, eso es algo muy importante, que se puede recomendar, recoger de un país y recomendar en otro. Y sin duda también fortalecer a través de recomendaciones puntuales aspectos concretos. Ahora, dicho esto, nuestras misiones de observación realmente se dividen en dos fuentes de información. Uno es el despliegue territorial que hacen nuestros coordinadores regionales y observadores, y el otro eje que son los especialistas que llevamos en áreas temáticas. Entonces, las cosas que estamos estudiando ahora, que tienen que ver con una, digamos, segunda generación de problemas de la democracia, no se veían antes en los 90s porque estábamos tan preocupados en resolver los primeros problemas, es decir, que no se robaran una elección. Pero ahora lo que estamos analizando es más temas sustantivos, cómo garantizamos una mayor participación de las mujeres en la política, cómo abaratamos las campañas políticas, cómo tenemos mayor seguridad a la votación, cómo tenemos elecciones más competitivas. Todos esos elementos tienen que ver con una segunda generación, diría yo, de problemas electorales en la región. Bueno, y dentro de esa segunda generación de problemas electorales que mencionas, hablaste de equidad, pero de repente vemos que en América Latina nos hemos quedado sin mujeres presidentas. ¿Qué ha pasado, Gerardo? ¿Cuál es el balance que tienes tú sobre las elecciones de las mujeres a diferentes cargos electivos dentro de nuestra sociedad? Y quisiera saber si la OEA pues promueve políticas de equidad dentro de lo que tiene que ver con campañas electorales, en materia electoral. Bueno, empiezo por la última pregunta, que es la más fácil. Por supuesto que promovemos una mayor participación de las mujeres y también de minorías, como afrodescendientes e indígenas, pero en el caso específico de un bloque tan importante de nuestra población, 50% de la población, es fundamental generar mayores espacios de participación de la mujer en la política. Nosotros tenemos una metodología de equidad de género que implementamos en la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de nuestras misiones de observación electoral. Contamos constantemente con la participación de expertas de la Comisión Interamericana de la Mujer en nuestras misiones de observación electoral y nuestras recomendaciones están enfocadas a eso. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema de las mujeres presidentas? Bueno, desafortunadamente ahora no tenemos una presidenta latinoamericana en la región. Rescataría que tenemos una vicepresidenta en República Dominicana, una vicepresidenta en Costa Rica, una vicepresidenta electa en Colombia, ¿no? Y por primera vez en las últimas elecciones en México, a través de cuotas que han llegado inclusive a la paridad en México horizontal y vertical, vamos a tener por primera vez un congreso paritario, inclusive un poquito más de mujeres que de hombres, lo cual como mexicano me llena de orgullo. Esperemos que sigamos avanzando en ese sentido. Lo mencionaste hace un momento, el tema de los Estados Unidos. Efectivamente, en noviembre del 2016, por primera vez, los Estados Unidos invita a la OEA a que venga con una misión de observación electoral a ver los comicios presidenciales de ese entonces. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes contar de las elecciones presidenciales de este gran país, de los Estados Unidos? ¿En qué se diferencia unas elecciones norteamericanas versus unas latinoamericanas? ¿Qué podríamos aprender de ellos o qué pudieran ellos aprender de nosotros? ¿Por qué no? ¿Y cuál fue, digamos, el balance de la Secretaría General con respecto a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Pues fue una estupenda experiencia para todos los que participamos en esa misión. Fue una misión histórica. El informe final, que está disponible como todos nuestros informes en la página del DECO, en la página de la OEA, en la página del DECO,
rescata ciertos elementos, algunas peculiaridades del sistema electoral americano que muchos conocen. Es el único país de la región que no elige su presidente por voto popular, sino por un colegio electoral. Es también un país federal y federado. Entonces, en realidad eso es curioso porque la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los países de la región, tienen las mismas reglas o reglas muy similares, tanto a nivel local como a nivel federal. Hay algunas excepciones pequeñas, ¿no? En el caso de Argentina y México, pero aquí sí varía en Estados Unidos mucho las diferentes reglas de estado a estado. Tiene uno estados, por ejemplo, en donde los votos electorales se asignan de forma proporcional, hay otros donde son por unanimidad, hay otros estados donde se vota de una forma con una máquina, con una urna electrónica, en otros se vota todo por correo, en otros se vota presencialmente, en unos hay voto anticipado, en otros no. Entonces, yo creo que si yo pudiera describirte el sistema electoral estadounidense en una palabra, te diría sin consenso, porque depende no solo de estado a estado, depende de condado a condado. Entonces, en realidad fue un trabajo realmente muy complicado por parte nuestra, porque lo que tratamos de hacer es generar un análisis previo que nos permitiera a nosotros ver estados republicanos, estados demócratas, estados indecisos, ver voto electrónico, voto presencial, voto anticipado, voto por correo, y que nos permitiera ver, en algunos casos hay una comisión electoral, en el otro es el secretario de Estado local el que organiza las elecciones. Entonces, ver la máxima variedad de sistemas electorales dentro de un propio país. Y diría yo que ese es el factor más curioso, ¿no?, del sistema electoral americano. Todo un aprendizaje. Que son muchos sistemas. Muy bien. Bueno, hablemos de financiación de partidos y campañas electorales. Ciertamente la relación entre dinero y política es una relación muy compleja, pero vital y necesaria para el buen funcionamiento de la democracia. Pero como decía alguna vez Daniel Sobato, la democracia debe controlar al dinero y no a la inversa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la OEA y de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia sobre el tema de financiamiento de partidos y campañas electorales? Y si alguna vez se ha planteado a la organización pues elaborar una especie de ley modelo que estandarice una serie de normas para los países que conforman el continente en el tema del financiamiento de partidos y campañas electorales. Bueno, la organización ha hecho mucho en el caso de financiamiento de campañas. De hecho, inclusive diría yo que uno de los orgullos que debemos de tener como integrantes de este hemisferio es que nuestra Carta Democrática menciona el financiamiento de campañas electorales en su articulado. Y eso es raro. Muchos instrumentos internacionales sobre democracia no mencionan esto. Segundo, tenemos nosotros una metodología para analizar el financiamiento que básicamente tiene que ver con dos ejes. Uno es la equidad en el acceso de los recursos. Esto evidentemente atraviesa por financiamiento público y privado, ¿no?, una combinación de ambos, y la transparencia de esos recursos. Pero diría yo, Angie, que lo principal del financiamiento y la razón por la cual es un problema y seguirá siendo un problema es porque se basa en dos mitos. El primer mito, y ese sí diría yo es mito de verdad, es que existe en la imaginaria de los políticos regionales o de la región que el político que tiene más dinero tiene más probabilidades de ganar. Y hay innumerables casos de que esto no es así.
de que esto no es así, de que una campaña electoral efectiva tiene mucha más, posibilidades de ganar y otros factores que el dinero. El segundo no es tan mito, que eso tiene que ver más bien con una impresión de los empresarios que dan dinero, que entre más dinero dan, más beneficiados van a ser en los gobiernos si la persona a la cual le dieron el dinero asume el poder. Y ese desafortunadamente es un reto. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve el financiamiento político electoral solamente en la parte electoral y no también en el ejercicio del gobierno. 1. 2. Se le busca meter a una serie de competencias a la autoridad electoral cuando no solo es competencia de la autoridad electoral, también es competencia de los órganos hacendarios del país y también es competencia de los bancos. Entonces, mientras no exista una plena cooperación entre los órganos de procuración de justicia, la autoridad electoral, los bancos y las autoridades financieras del país y fiscales del país en términos de recaudación de impuestos, esto no va a cambiar. Bueno, y este 2018 ha sido un año muy activo, si te lo preguntaré a ti. Sí. En materia electoral, aquí en América Latina, 6 países han celebrado o celebrarán comicios, fue el caso de Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México recientemente, y bueno, en octubre estarás, me imagino, allí en Brasil. Luego en el 2019 otros 6 países celebrarán comicios también en esta región. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que ha tenido que enfrentar y las principales lecciones aprendidas de estas elecciones en el año 2018 en el continente, y cuáles piensas tú que van a ser, digamos, los principales retos o desafíos que le esperan a ustedes en el próximo año 2019? Bueno, pues eso también es una pregunta compleja. Digamos, desde el punto de vista interno, evidentemente para nosotros siempre lo más complicado es, tenemos más elecciones, pareciera que cada año hay más elecciones, y poder tener los recursos humanos y financieros para poder atender las invitaciones que tenemos siempre es complicado. No me gustaría hablar de términos generales y tendencias generales. Hay quizá un par, con excepción, diría yo, no hay que creerle demasiado a las encuestas. Eso ha sido un tema reiterado en las últimas elecciones, con excepción de México, en donde ahí sí fueron tan criticadas en el pasado que han llegado a un nivel tan bueno metodológico que parece que tuvieron bastante eficacia en por lo menos acercarse al resultado final de la elección. Pero cada proceso electoral es su propia historia y cada país tiene su propia evolución. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en primera vuelta pasan 2 candidatos muy jóvenes, completamente polos opuestos en ciertos temas, y inesperado el resultado, y un factor exógeno como una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vuelve determinante para determinar el ganador, ¿no? En el caso de Colombia vimos también polos opuestos llegando a una segunda vuelta, y bueno, en un proceso electoral con gran rapidez y gran eficacia se determina el ganador de la elección sin mayor problema. Otro de los temas que hemos visto reiteradamente, que venimos heredando desde el año pasado, es la narrativa del fraude, ¿no? Es decir, los contendientes buscan en un momento dado generar dudas sobre el proceso, y eso es algo que debo ser enfático, es muy negativo para la democracia regional. Es decir, no podemos estar
totalmente en contra de un proceso electoral. Si uno participa en el proceso electoral, participa también de sus normas, de sus reglas y de sus condiciones. Y el decir desde antemano es que va a haber fraude, inclusive puedo yo ganar y aún así voy a ganar a pesar del fraude, pero el fraude está ahí, es algo que daña muchísimo la democracia. Sí, es bueno, Gerardo, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa redonda global. A pesar de tu apretada agenda, sabemos que te desmontas de un avión y te montas en otro, pero a pesar de eso has sacado un espacio para estar con nosotros aquí en esta tu casa, la Global Foundation for Democracy and Development, institución hermana de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto, Angie, muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy hemos estado con el señor Gerardo de Icaza, quien fuera hasta hace poco secretario interino para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y quien es el director para temas electorales de esta misma organización. A ustedes los esperamos en nuestra próxima Mesa Redonda Global.